How's it been in jail, guys? What have you been doing? Why'd you have to shoot your stepfather? Buenas noches, bienvenidos. Esta fuerte imagen que acabamos de ver para presentar el programa con algo que ocurre sistemáticamente en los Estados Unidos no debe influir en su idea de cómo será nuestro programa. Vamos a ser libres hasta de nosotros mismos para hablar de la edad de la imputabilidad de los menores. La discusión de estos días tratada desde todos los ángulos imaginables. Seguramente en el transcurso del programa varias ideas irán transformándose en usted como nos ha sucedido a nosotros, viendo anticipadamente parte del material. A esto lo invitamos, a la experiencia de desafiar sus propios criterios en un tema que es tan importante y tan relevante para la sociedad argentina. Inmediatamente después de la pausa. Antes de ponernos formalmente en marcha con nuestro tema sobre la edad de imputabilidad, el gusto de presentarles a Julieta Camaño y a los amigos que tenemos esta noche en el Twitter. Muy buenas noches, Víctor Hugo, muy buenas noches a todos ustedes y ya están tuiteando quienes van a estar haciendo gala hoy de @BDL Víctor Hugo. En primer lugar está el señor Julián Axat, él es periodista y además poeta, defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata. Dice: buenas noches, Víctor Hugo y audiencia. Florencia Arrieto, que es abogada penalista y además presidenta. Y que tiene una participación muy importante en el programa, Julieta. Totalmente. Sí. Y bueno, presidenta de la ONG Arde la Ciudad, también nos ha saludado. Cristian Alarcón, él es el director de la revista Anfibia y además del sitio Infojus Noticias. Estará tuiteando con nosotros, nos ha saludado también. Y en cuarto lugar, porque hoy tenemos 4 tuiteros, va a estar también Emilio García Méndez, que él justamente es, aún no tuiteó, pero va a ser también muy importante su participación. Julián Axat dice: para hablar de ley de responsabilidad penal juvenil hay que develar la cantidad de niños presos hoy en Argentina, que son muchos. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Un pibe no sale a robar, un pibe sale a recuperar lo que el porvenir nunca le dio. Yo soy una generación donde tengo muchos amigos que mataron y muchos amigos presos. En los 90 en este barrio corría sangre, corría violencia en serio, entraban autos robados todos los días. ¿Por qué? Porque no había nada. No solo no había educación, no solo no había cultura, no solo no había trabajo, sino que tampoco había esperanza. Por ahí tenés un hijo al que darle de comer y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos y pa' llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared. ¿Familias numerosas o madres solteras con muchos hijos? Esa es la verdadera familia que hay en un barrio, la de las madres solteras, ¿no? La de los padres que están en cana, la de las madres viajando en los micros, yendo a visitar a sus hijos a un penal. Acá no hay, como en las películas de Hollywood o como lo que sale en la televisión, el papá que llega a trabajar y te espera la mamá con la cena, no. Acá tenés tu papá que viene de la fábrica hecho mierda a renegar por la vida que tiene, o viene de haber sido un albañil re cansado y llega y lo único que quiere es chupar, quiere tomarse un escabio para poder olvidarse de todo.
Imagínate un matrimonio con 2 chicos viviendo en una habitación 4x4 en donde en esa habitación tiene que estar la cama, la cocina, el comedor, el living, el baño. E inclusive he visto situaciones en cuales no tienen baño y tienen que hacer sus necesidades en balde de 20 litros y desagotarlo en el basurero del barrio. Entonces, claro, ¿cómo esta situación no va a generar un clima de violencia? Sobreviviendo en este mundo nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos, solo nos nombran cuando mal actuamos. Cuando nos drogamos, robamos o matamos, yo pienso, deberían dar otras opciones, ya están llenos los penales de malandras y ladrones. En mi barrio se tendrían que formar profesionales, en lugar de que los chicos se hagan criminales. No se combate a la inseguridad con más policía, ni con palo ni con tiro. No se combate a la inseguridad endureciendo las leyes. Ni como muchos opinan que vayan presos cuando tienen 14, cuando tienen 13, cuando tienen 12, que van a nacer presos. Nosotros somos los que limpiamos los baños de todo. Somos los que construimos muchas veces la vivienda de todo. Somos los que vamos y limpiamos los pisos de todo. Somos los que juntamos la basura de todo. Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer, pero sin embargo somos los que nunca se nos quiere reconocer los derechos que tenemos genuinos. Tener el acceso a una vivienda digna, ¿por qué nuestro derecho? Queremos tener el acceso a la educación, ¿por qué nuestro derecho? Queremos tener el acceso a la salud pública, ¿por qué nuestro derecho? Queremos tener el acceso a la igualdad de oportunidades. Es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo, donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. El pibe que roba, lo meten en cana y te sirve para llenar el diario con un buen título, para llenar minutos de noticiero, te sirve para que se tapen otros problemas, para que el problema de todo parezca la inseguridad, cuando el verdadero problema es la falta de cultura y la falta de valores que tiene esta sociedad, la desunión, el egoísmo, la discriminación y el prejuicio. Este es el mundo del revés donde yo vivo, donde la policía en lugar de cuidarnos nos inventa causas, donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir, donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos, donde a nadie le importamos, donde nos olvidaron, donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario, pero después, cuando nos hacemos como somos, se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas o nos encierran de por vida. Y después me hablan de igualdad de derechos. Por favor, Un chico de Fuerte Apache será también protagonista del programa de esta noche. Está ciego en su casa, condenado hace 15 años, desde que tenía 15. Por él y por 4 más, uno de los cuales apareció ahorcado en su celda, la Argentina ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que ha firmado un acuerdo. Por eso Estados Unidos es diferente, porque no lo ha hecho. Pero la Argentina sí, y hace pocos meses fue sancionada por un episodio que se remonta a 1999, profundamente vinculado a la discusión de estos días. En un fallo inédito, el fallo fue para uno de ellos reclusión perpetua. Instaló un debate en torno... Yo no los dejaría libres para nada. Está bien, y que los juzguen como tienen que juzgarlo, como verdaderos criminales. El gobernador juzgado. Y en la Argentina hay que optar por uno de los dos, hay que optar por la gente o por los delincuentes. Ningún menor puede ser condenado como un adulto a la máxima pena de reclusión. En 2002, el Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los casos de 5 jóvenes que recibieron perpetua. Que sean menores no inhibe la necesidad de un castigo importante, atento a la peligrosidad que habían demostrado. No es habitual firmar un fallo de estas características, ¿no? Con todo este clamor público que hay en el tema seguridad, institucionalmente creo que el Poder Judicial tiene una cuota de responsabilidad, como también la tiene el Poder Ejecutivo, el Legislativo, pero creo que hay una respuesta institucional y es con la legislación que tenemos, ¿no?
como se discutía en la Comisión Interamericana. Vamos a presentarles una pequeña parte de una audiencia para que tengan la idea. Y quizás nunca supe lo que él sintió cuando llegó allá al penal, porque él trataba de que siempre yo estuviera bien, trataba de darme fuerzas y siempre me alentaba, así que no supe cuál fue lo que él sintió. Mamá me dijo ese día, en el momento, antes de la condena, ese día, estate tranquila, porque vos siempre dijiste que mientras hay vida y esperanza, y si yo he pasado todo el dolor de estar con todo esto y estoy vivo, ¿cómo ocurrió la muerte de David? y fue un día martes 21 y me atendió una señora que es una asistente social y ella me dijo que mi hijo había muerto, que se había ahorcado. Y yo le dije, no puede ser. Algo que narró Saúl, uno de los detenidos, es muy ejemplificador. Él cuenta que en los primeros años de encierro, y como no eran oídas sus mínimas demandas, amenaza con suicidarse. Entonces el servicio penitenciario le da pastillas y lo inyecta, con lo cual queda obviamente muy mal y se duerme, y al despertarse dice, cuando vi que estaba babeando, decidí que tenía que reclamar de otra forma. Y entonces un miembro del servicio penitenciario, cuando vio lo que estaba haciendo, me decía, no, esos cortes no alcanzan, tienen que ser más profundos. Pocas veces me ha parecido más ilustrativo el desprecio por la persona humana y esta conversión de estos adolescentes en meros cuerpos, que es lo único que tienen, que es lo único en lo que pueden creer, y no pueden creer en las palabras, en la argumentación, en la razonabilidad. Los 5 adolescentes no solo fueron castigados como adultos, sino que recibieron la pena más severa de la legislación argentina. Uno de ellos hoy cumple la prisión domiciliaria en su casa porque está ciego. Les pido que presten atención. ¿A qué piensa este que hoy es un hombre de aquello que hizo cuando era un niño? Éramos todos, sí, gente humilde. Toda gente de bajos recursos. Gente de bajos recursos. Sí, sí. ¿Vos lo sentías así? Sí. Gente de bajos recursos. Sí. ¿Qué implicaba para vos ese término, bajo recurso? La pobreza, el vacío, el abandono y así cosas que uno siente cuando es chico, o cuando las cosas que uno siente, ¿no? Por parte de mi madre y de mis hermanos y de mi abuela, siempre trataron de hacer lo mejor por mí, pero yo, bueno, elegí mal. Y bueno, y hoy me di cuenta, después de 14 años, que sigo tratando de salir de este encierro, ¿no? Porque en realidad todavía estoy encerrado acá adentro. ¿Te sentías un niño o eso toda la vida se quedó ahí? No, yo todavía me siento un niño. En realidad, hoy que estoy acá, estoy volviendo a crecer, ¿no? Estoy tratando de seguir adelante y de crecer, ¿no? De ser un adulto. Pero en realidad en todos lados donde estuve siempre me sentí que yo no correspondía a estar ahí. Todavía se siente un niño. Y sobre esto encontramos una palabra ejemplar para entender el tema desde ese lugar, de una evidente tolerancia. Ya vendrán otros tramos del programa, disintiendo quizás con lo que van a ver a continuación, pero nos emocionó mucho pensar que todavía él siente que es un niño, que no pudo ni evolucionar, lleva la mitad de su vida en la cárcel. El que le vamos a presentar es un juez español, se llama Emilio Calatayud. Escuchémoslo hablar de esos niños y después le contamos algo más sobre este juez. Yo llevo juzgado 35 asesinatos, homicidios. Llevo juzgados del orden de las 99, la semana que viene hago las 100 violaciones. Y llevo juzgados del orden de 16.000 a 17.000 chavales.
porque salen las cuentas desde el 88 a una media de 800 casos al año, mirad los chavales que yo he juzgado. Cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro. No hablo de un chaval que coge 2 o 3 coches. Y una de las experiencias que más te choca, cuando tú metes a un tío duro, porque gracias a Dios en España hay muy pocos chavales duros. No, gracias a Dios, cucos y rafitas hay muy pocos. Y cuando tú metes a un chaval porque ha cometido delitos muy graves, gravísimos, y lo metes en un centro de estos, de Oria o Algeciras y demás, sobre todo las primeras semanas, cuando a las 10 de la noche se encierran en las celdas, se apagan las luces y se cierran las puertas, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atracadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que juzgamos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto. Pero cuando el chaval se queda solo, en su intimidad, y pierde el apoyo del grupo, se comporta como lo que es. Y lo que os garantizo es que lo que se oyen son llantos de niños. Este hombre tan especial es juez de menores en Granada desde 1988. Cuando tiene que aplicar sentencia, naturalmente por delitos que no son de extrema gravedad, usa, por ejemplo, una condena de 100 horas de servicio a la comunidad, patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin licencia, o los tiene 50 horas dibujando un cómic en 15 páginas en el que tiene que contar la causa por la que lo han condenado. Él habla también del uso del tiempo que transcurre, del tiempo nuestro, del tiempo de los que están presos, del tiempo de esos jóvenes, de esos adolescentes condenados. 10 años para un menor, 15 años para un menor, es mucho tiempo, es poco tiempo. Porque vamos a ser claros, aquí hay gente de todas las edades. Acordaros cuando teníais 12 o 13 años, esos veranos maravillosos, ese primer chico que nos gustaba o esa primera chica que nos gustaba. Todos nos acordamos de ese chico, de esa chica, y fueron 20 días de enamoramiento, no fue más. Parece que fue ayer cuando explotaron las Torres Gemelas, ¿y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos en el atentado de Atocha, ¿y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando llevasteis a vuestro hijo por primera vez al colegio, ¿y cuántos años han pasado? Parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando. Cuando yo privo de libertad a un chaval de 14, 15 años, le privo de libertad a 5 años, a 10 años, le estoy privando al 30, al 40, al 50% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo, con su cómputo del tiempo y su percepción del tiempo. Luego no es tan blanda la ley de menores. Vamos a ver qué nos dicen en el Twitter nuestros invitados de esta noche, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. El primero es de Cristian Alarcón. Dice, una rémora neoliberal tiene que ver con las visiones que tenemos sobre determinados temas. Ejemplo, los jóvenes. Se instaló en los 90. Los menores tienen alta incidencia en el delito. Las estadísticas de 2012 muestran otra cosa. Julián Axat tuiteó, cuando se endurece el discurso de la seguridad, se convierte en mensaje hacia la policía y se evidencia en abuso de las fuerzas. Cristian Alarcón tuiteó, mientras los jueces condenaban a perpetua a los chicos, en zona norte del Gran Buenos Aires, Escuadrón de la Muerte los mataba por la espalda. Hay muchos tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a compartir ahora con ustedes un testimonio para nosotros muy importante de Florencia Arieto. La doctora Arieto es la mujer que en determinado momento estuvo a cargo de la seguridad en Independiente. Después no pudo ponerse totalmente de acuerdo, no pudo llevar a cabo la gestión como la soñaba y renunció. Pero tiene muchísima relación, conocimiento de lo que son los delitos de los menores, y vale la pena que le presten muchísima atención a esta, que es su primera intervención en el programa. Los menores de 16 no son imputables. No son imputables significa que el chico que comete un delito de 14 años no va a ser sometido al proceso penal, o sea, no va a ser juzgado por la conducta que le están reprochando, que sería la comisión de un delito. Ahora, ¿por qué mi posición de estar de alguna manera a favor? No, digamos, de la baja, de la imputabilidad, o sea, ¿a qué edad vamos a juzgar a pibes? Porque la verdad que habla muy mal de una sociedad pensar en a qué edad vamos a encanar pibes. Pero me parece que la discusión hay que darla porque yo he visto en institutos de menores, tanto de provincia como de ciudad, pibes de 14 años privados de su libertad. ¿Qué significa? Que le aplican una medida de seguridad, o sea, un pibe sospechado de una comisión de un delito menor de 16 años está en un instituto como si tuviera 16 o podría ser sometido a proceso, pero nunca lo van a juzgar. El expediente penal se cierra, o sea, no se va a investigar el delito que se le está imputando y queda abierto un expediente tutelar en el cual el juez puede, si quiere, discrecionalmente
dejarlo detenido con una medida de seguridad que es la misma que se le aplica a los locos, que no pueden ser juzgados, o mandarlo de vuelta a su casa. O sea que en esos dos extremos se juega la vida primero del pibe, la posibilidad de trabajar con él seriamente a ver qué tiene y de determinar si efectivamente ese pibe de 14 años fue el que cometió el delito o no. ¿Fue o la policía lo entregó para fabricar un culpable porque hay un caso mediático que debe ser resuelto rápidamente? Y le hablo a policía en términos del policía corrupto que hace eso. No es toda la policía, porque es un cuerpo muy grande, tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero en ese marco, vos decís, ¿qué posibilidad tiene? Y el otro día también lo dije y me parece que es súper gráfico porque la gente lo va a recordar y lo pongo como ejemplo porque lo viví. En el 2008 mataron a Capristo, que era un señor de Barracas La Boca, no me acuerdo bien a dónde, que le quisieron robar el auto a su hijo. El hijo había estacionado el auto, se estaba bajando y el papá estaba en la puerta esperándolo. Lo quisieron robar el auto, se desesperó, el padre salió con un arma, el chico disparó y lo mató. Un lío bárbaro, no sé si recuerdan que se armó como una pueblada, fue el fiscal, lo quisieron linchar al fiscal, fue tremendo. Después llegó al lugar el encargado de la seguridad del municipio y el fiscal y fueron atacados por los vecinos. Estos fueron los incidentes a poco de haber ocurrido este intento de asalto. Yo lo fui a ver al pibe, el pibe tenía 15 años, estaba detenido en el San Martín, o sea, el Instituto San Martín, que es el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires para chicos chiquitos. Yo lo fui a ver y estaba ahí, o sea, no podía disponer de su libertad, el pibe no se podía ir, estaba detenido, no iba a ser juzgado porque era inimputable, o sea, no podía ser sometido a proceso. Pero en teoría era el responsable de la muerte, que es grave el delito, ¿no? Ahora, lo que después fuimos averiguando con algunos compañeros que militamos los barrios es que en realidad el pibe no sabía manejar. O sea que el pibe era reclutado por gente que trabajaba para una comisaría de Lanús. O sea, había que cruzar el puente Alsina, había que hacerse del auto para cruzarlo de jurisdicción. El responsable para hacerse del auto era el pibe. Ahora, a mitad de puente estaba el reclutador para venir a manejarlo. Nunca vamos a llegar al reclutador, porque ese expediente penal se cierra, porque el chico es inimputable. Ahora, el chico queda detenido por ese delito que nunca vamos a saber si fue o no fue, si realmente fue coaccionado para cometer el delito, si fue drogado para cometer el delito o lo que sea. Entonces, yo entiendo que son banderas muy caras las que estamos debatiendo. Obviamente que nadie quiere discutir a qué edad encarcelamos pibes. Pero me parece que también hay que tener una posición honesta y sincerarse de cara a la sociedad sabiendo que hay pibes de 15 años que cometen delitos graves y por otro lado que esos pibes antes fueron víctimas. Emilio García Méndez fue diputado por el ARI. Entiende muy bien el tema legal. Les quiero adelantar solamente, para ponerlos en contexto, que en el año 2009... en senadores se votó una ley, tuvo media sanción, pero después no entró nunca diputado y la ley se murió. Era un nuevo régimen para considerar los delitos de los menores, porque hasta este momento, como dirá Emilio García Méndez, nos manejamos todavía, parece mentira como en la ley de medios, nos manejamos con una ley de la dictadura. El presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, compartirá la mesa de su almuerzo de hoy con 13 jóvenes sobresalientes en distintas actividades. Aquí hay un decreto de la dictadura militar, que es el régimen penal de la minoridad, decreto 22278 de 1980, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. 30 años de democracia, ¿sí?, no han sido suficientes para derogar este decreto vergonzoso. ¿Qué dispone este decreto? Es el régimen penal de los menores, es decir, de los que no tienen 18 años, entre la franja de 16 y 18, con excepción de muy pocos delitos, los de acción privada y delitos con penas inferiores a 2 años, se los va a tratar como dice el decreto. ¿Y cómo se los trata? Primero se ordena un tratamiento tutelar, que el decreto dice que tiene que durar como mínimo 1 año. ¿En qué consiste? En la práctica consiste que si el adolescente es de sectores medios y altos y ha cometido un delito grave, el tratamiento tutelar consiste en ir al psicólogo 2 veces y luego el juez tiene la facultad, a pesar de que haya cometido un delito grave, de entregarlo a los padres, que de hecho es lo que sucede. Cuando el adolescente imputado aquí,
entre 16 y 17 años, es de los sectores más populares, es gente vulnerable, digamos, el tratamiento tutelar se verifica casi siempre en privación de libertad. Entonces, si se trata de sectores vulnerables, y el eufemismo aquí es, el juez debe considerar si está en peligro material o moral, que quiere decir si es pobre, ¿no es cierto? Se cierra el expediente penal. ¿Qué quiere decir que se cierra el expediente penal? Que no va a haber ningún tipo de debido proceso, que no va a intervenir abogado, que no, ¿sí? Los abogados que intervienen mucho más por una cuestión social que por una cuestión jurídica. Se han cometido en relación a la infancia, digamos, más atrocidades en nombre del amor, la piedad y la compasión que en nombre de la propia represión. Si a alguien se le ocurriera hoy, en su sano juicio, ¿sí? ¿A quién se le podría ocurrir que a las mujeres golpeadas vamos a usar la cárcel de Seiza para protegerlas de la violencia? Bueno, los menores de edad están en cárceles de menores para ser protegidos. Entonces, cuando se rasgan las vestiduras diciendo dónde los van a poner, sería bueno que se pregunten dónde están hoy. Porque además, desde 2008, ni siquiera sabemos en la Argentina cuántos menores de edad hay privados de libertad. El último dato oficial es del 2008 y según ese dato había 1.800. Nosotros no podemos aceptar que un ser humano esté privado de libertad sin debido proceso. En consecuencia, lo que nosotros necesitamos es un régimen de responsabilidad penal juvenil. ¿Por qué? Porque cada día se hace más frecuente que la criminalidad adulta le tire los muertos a los menores de 16 años. Total, nunca se va a saber, ¿sí? Porque como no hay un juicio de responsabilidad, si efectivamente el hecho ha sido cometido y si el menor ha tenido alguna responsabilidad en este hecho. Este es el debate en el que nos encontramos. Hay un problema referido a las leyes que habrá que corregir, parece mentira. Se trabajó en la Cámara de Senadores, se votó por unanimidad y luego cuando tenía que pasar a diputados se fue quedando y perdió esa ley, la posibilidad de ser... Hay que hacer otra nueva. Parece mentira a veces ciertos temas que nos ocurren. Vamos al Twitter y después hablaremos también de aspectos sociológicos, porque siempre pensamos que la primera agresión es la del joven que delinque, atacando a la sociedad. ¿Y la sociedad los ataca? ¿Somos responsables de aquellos años 90? Ese crimen de los años 99, aquellos jóvenes, y los de ahora. Cuando hablamos de imputabilidad, de edad de imputabilidad, y pensamos en menores de 16, estamos hablando de chicos que nacieron a finales de los 90. ¿Qué se hizo por sus hogares, por sus padres, por el trabajo de ellos? ¿Cuánta responsabilidad hay? ¿Cuál fue la primera agresión? ¿Quién agredió primero a quién? También vamos a preguntarnos eso después de ver en el Twitter qué nos dicen nuestros amigos, Julieta. Bueno, gracias, Víctor Hugo. Hay muchos, por suerte. Cristian Alarcón dice, discutir qué hacer con la justicia penal para jóvenes nos obliga a pensar todo el sistema penal y penitenciario para adultos. Hay chicos de 13 años que quedan, por decisión del juez, encerrados sin proceso hasta los 18. Julián Axat dice, bajar la edad de punibilidad sin democratizar las policías, sin políticas sociales inclusivas, con un sistema carcelario colapsado. Solo el 4,3%, dice Cristian Alarcón, solo el 4,3% de los delitos investigados en la provincia tienen como sospechosos a menores. Y linkea algo que debe estar en su sitio InfoJust Noticias. Además dice, mito 1, los jóvenes matan. Según Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, menos del 1% de los delitos de menores son homicidios. Julián Axat dice, y con la cultura judicial autoritaria que tenemos, va a duplicar la cifra de niños encarcelados. El último tuit, ¿te parece? Cristian Alarcón dice, es importante que pensemos en la trama que rodea a los chicos acusados de delito. ¿Cómo juegan los adultos? Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Enseguida lo vamos a tener a Cristian Alarcón también como protagonista en el programa, pero retomemos el contacto con César González. Para nosotros este tema no es ninguna novedad, siempre es parte de nuestra agenda. Lo primero que vieron de César González tiene como 2 años, pero ahora César González se convirtió en un cineasta muy respetado, trabajando sobre estos temas, con estos materiales, con este dolor, con este padecimiento y también con la esperanza. Por eso su película se llama Diagnóstico Esperanza. Fue en ese marco que nosotros hablamos con él sobre este tema. Si uno revisa hoy mismo las encuestas y ve cuál es la principal preocupación de la ciudadanía argentina, uno va a encontrar que es la inseguridad.
Y entonces, como sociedad, realmente, ¿tenemos ganas de enfrentar el problema o siempre es fácil? Mano dura, más policía, rodeemos la villa. Yo veo que en eso no se le caen muchas ideas a los gobiernos, por más que yo estoy muy de acuerdo con el aire político latinoamericano. Pero en el tema inseguridad siempre la pagamos los villeros. Yo pienso que en todos esos aspectos que se mejoraron a nivel bienestar son muy fundamentales, son como casi no habría ni que decirlo ya porque no habría que hablar mucho de que es lo más importante tener una casa como hoy tenemos, que antes era toda una villa de rancherío y hoy son un plan de vivienda con calles de asfalto, cloacas, hay talleres, no sé, hay cooperativas, hay capacitaciones, hay un montón de cosas. Pero después los guachos siguen saliendo a robar full. Y no es porque los guachos son unos hijos de remil puta, subjetivamente monstruos que roban porque quieren y que a pesar no están viendo que el progreso y la unidad latinoamericana, y entonces como no quieren pertenecer a ese cambio, eliminémoslo. Digamos, no, estamos muy equivocados. Hay que reconocer que bueno, que yo pienso, bueno, para llegar a estas casas tuvo que haber mucha inversión y fueron millones de casas. Y bueno, se tuvo que fortalecer la economía. ¿Y cómo se fortaleció la economía? Con el consumo. Y bueno, y ahí está el conflicto. Por un lado crece la economía y por el otro hay un sistema de vida que se sigue reproduciendo, un sistema de valores de vida donde ser es tener. ¿Qué es el consumo? Dale, 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 comprá. Y comprar, no pueden comprar todo. No todos pueden tener lo mismo. Soquete Nike, Adidas 3x10. Soquete Adidas Nike 3x10. Seguramente lo pensamos siempre en ese tipo de sufrimiento, de discriminación, de invisibilidad. Fíjense ustedes lo que en Inglaterra hace un tiempo, pero muy cercano, sucedía con quienes también se han sentido ignorados, no los tienen en cuenta, no los reconocen, no los atienden, no les responden. Y ellos procedieron de esta manera y lo van a ver a ellos explicar. 8 police officers in hospital after major disturbances at Tottenham in North London. The trouble erupted after a protest at the fatal shooting of a man by police which turned violent. Patrol cars, a bus, many buildings were then set alight. This continued violence is simply not acceptable and it will be stopped. We will not put up with this in our country. We will not allow a culture of fear to exist on our streets. You went to the stores that you'd applied for a job at? Yeah. I went across, like, I even went to Clapham, yeah? To go where I handed out a CV. I was like, yeah, you didn't want to reply back to an email, or I come up here with my CV. I was like, yeah, this is payback, isn't it? Payback, boy. And what about you? Any bad feelings at all? Have you thought about it at night when you've been sleeping in your bed? No, because I'm watching my plasma that I just got. Feels like Christmas came early, so no. They're not giving us the opportunity to go work hard and show them, yeah, we can do this. We can be as, like, you know, wealthy as you. Like, we can do exactly what you can do. We tried to But do this. They don't want to give us that chance. They don't want to give us that chance. Right now. Y la toman en consecuencia. Vamos a ver nuevamente qué nos dicen en el Twitter. Y enseguida otra vez Florencia Arieto con algo muy interesante porque se dirige al progresismo de alguna manera. Golpea con lo que dice, hace pensar, porque naturalmente no lo está señalando desde un lugar de la derecha,
Por eso se torna más significativo aún lo que reflexiona Florencia Arieto. Pero antes pasamos por el Twitter. Bien, Víctor Hugo, y justamente tenemos un tuit de ella. Dice, el Estado Providencia le dio paso al Estado Penitencia en los 90, década en la cual nacieron estos pibes. Cristian Alarcón tuiteó, perdimos espacios lúdicos para los jóvenes, perdimos la calle. Los jóvenes buscan completarse con bienes y objetos. Julián Axat dice, la ley 22.278 debe ser derogada y los niños deben tener un debido proceso y una protección integral conforme a la ley 26.061. Alarcón sigue tuiteando y dice, para debatir una ley hay que analizar cómo son las trayectorias de los chicos que ya están en la cadena infinita de encierros. Estos tweets están en @BDL Víctor Hugo. Yo fui un pelotudo, el boludo fui yo. Me mandé la cagada, me la tuve que aguantar. Lo asumo, me parece bien que lo haya pagado. Me la tuve que rebuscar para mí como se la rebuscan todos los pibes. El juez te condena. El juez no sabe lo que pasa ahí adentro. Lo que te pase, si está bien o está mal, es problema tuyo, macho. Arreglate. Vos te gustó robar, bancatela. Yo me la banco, está bien. Pero de mi punto de vista, si yo fuese director, buscaría para que los pibes estén mejor. Yo tengo un montón de compañeros que están digamos, que creen que es una medida represiva discutir si a los 14 o a los 16 y bajar a los 14 es como entregar una bandera cara. Pero yo digo, ¿qué hacemos por el pibe de 14 que está detenido con una medida de seguridad y nunca va a ser juzgado por un delito que se le impute y yo no sé si es o no responsable? ¿O qué hacemos si realmente es responsable y se le aplica una pena in eternum? Porque ese pibe queda con una medida de seguridad hasta que cumple los 18 y después se evalúa si se puede juzgar el delito cometido a los 14. Parece todo muy mentiroso, todo muy macabro. Al progresismo argentino le cuesta mucho establecer sin culpa un discurso sobre la política de seguridad. Y yo creo, esta es mi interpretación, es que en este país la represión ilegal fue tan desmesurada, ¿sí?, tan desaforada, que los sectores progresistas no aciertan, ¿sí?, a establecer sin culpa un discurso serio sobre la represión legal de los comportamientos. A ver, lo que ha impedido esta situación es interpelar a los adolescentes como sujetos responsables. No impide, ¿sí?, y nadie se horroriza cuando los interpelan como locos, como enemigos, ¿sí?, o como enfermos. El problema es, y las vestiduras se rasgan, cuando se los empieza a hablar de responsabilidad. Porque cuando yo interpelo a un adolescente como responsable, yo me hago responsable también. Yo quiero que esta ley salga con recursos. Y quiero que el gobernante que esté en una provincia, en una ciudad o en la República como presidente me garantice que antes de que discutamos a qué edad lo vamos a encanar, le demos alimento, le demos educación y la posibilidad de ser. Porque acá no se ha destruido el núcleo duro de villas. Entonces ahí se crían los pibes. Son los soldados de los narcos que almacenan la droga en la villa y ellos viven en Nordelta. Y por ahí el chico que no tiene chances empieza a ser el soldado que cuide ese almacenamiento, esa casa donde está almacenada la droga, o empieza a vender al menudeo o cuida la esquina. Entonces cuando empieza a tener plata fácil de un ilícito y se convence que matar o morir da lo mismo, es muy difícil laburar con él. Por eso me parece que el desafío es llegar antes que sea intervenido por el Estado en términos punitivos, o sea, que el Estado lo tome porque cometió un delito. Esa frase es hecha, ningún pibe nace chorro, los padres tienen que estar, digamos, los nenes tienen que estar primero con los padres biológicos, después vemos. Como dogmas no suman, porque la sociedad es dinámica, porque cada persona es un mundo y porque lo importante es el pibe. Lo importante es el pibe. Nosotros tendríamos que estar quemándonos las pestañas, tratando de pensar de qué manera salvamos a los pibes. Además de a Emilio García Méndez y a Florencia Arieto, le queremos agradecer también a Andrés Martínez, Santiago Nasif y Roberto Persano y al Inca la sesión de la película de la que vimos un fragmento, Alma Fuerte, del año 2010, El Alma Fuerte. No hemos hablado todavía de los medios y su comportamiento. El pensamiento de clase media establece una serie de parámetros sobre la maldad ajena y construye unos enemigos llenos de cualidades negativas en torno a los niños que de pronto se configuran en el espacio mediático como aquellos monstruos que podrían hacerse de lo nuestro, ultimarnos cuando estamos en nuestra casa y matarnos a sangre fría. ¿Qué es lo más fácil de hacer? ¿Pescar a un estafador internacional o agarrar a un pibe que va por la calle con uniforme de ladrón? Bueno,
la aportación de cara. Hacia todo eso se le suma una cuestión mediática, se le suma toda una publicidad que está permanentemente, uno lo ve permanentemente, cuando la noticia roja salta a la primera plana del diario, cuando a lo largo del día se regodean los servicios de noticias con el homicidio del día, y si no tienen el homicidio del día, es el homicidio del día anterior, y lo repiten 18 veces, con lo cual parece que hubo 18 homicidios y hubo uno, donde muestran la sangre, donde muestran el hospital, donde muestran dónde estaba el cadáver, donde muestran los deudos, donde muestran el entierro, y eso lo reiteran y lo reiteran y lo reiteran. Uno tiene la vivencia de que está viviendo en un mundo que sale a la calle y lo matan. Nosotros en la Argentina tenemos un índice de homicidio inferior al índice de New York. Los medios han colaborado para decir, a ver, la sociedad, ¿sobre qué tiene que poner la mirada? ¿Sobre qué cuestiones en el tema de seguridad o inseguridad tiene que poner la mirada? ¿En qué la va a poner? ¿La va a poner en el narcotráfico de gran escala? ¿La va a poner en la adulteración de medicamentos? ¿La va a poner en delitos de enriquecimiento ilícito? ¿Dónde la va a poner la mirada? La pone en estos hechos. Ahora, si para disminuir la sensación de inseguridad tenemos que mostrar una eficacia policial a cualquier costo, bueno, tenemos una policía que está dispuesta a todo. Y los medios están dispuestos además a mostrar que están dispuestos a todo, en nombre de la seguridad de los otros. Es una ficción. Es una ficción que nos hemos construido todos, no solamente en la Argentina, en toda América Latina, producto de un gran proyecto político, que es el proyecto del miedo. El miedo es una construcción política y es un proyecto político que se construye cotidianamente en los medios de comunicación. Muy bien, hace 58 años, la construcción del miedo. En 11 minutos se van a cumplir 58 años, empiezan a evocarse 58 años del golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, que algo tenía para decir sobre estos temas. Nosotros queremos que cada uno de ustedes sea un buen hombre, y para eso lo queremos convencer de la ventaja de ser un buen hombre y no llevándolo a la cárcel después si resulta un mal hombre. En esto, como se hace con la salud, queremos prevenir para no tener que curar. Hace poco un criminalista visitaba Buenos Aires y me fue a ver y me dijo: dígame qué piensa usted de los reformatorios para la criminalidad infantil. Y le dije que es una barbaridad. Lo que yo quiero es que no haya chicos delincuentes, no que haya institutos para encerrar a los delincuentes infantiles. Y le dije, por esa razón nosotros hemos mejorado las condiciones de vida de la población, porque la delincuencia sale de esa miseria, de ese dolor y de esa sordidez del hogar popular. Queremos que el chico tenga su privilegio, porque teniendo su privilegio está mejor inclinado a producir buenas acciones y no a desviarse sobre los malos caminos. Queremos asimismo que esté bien comido, que tenga diversiones, que tenga lo que debe tener un muchacho para que no se incline mal. Y si a pesar de eso se inclina mal, nosotros nos inclinaremos al camino de readaptarlo, de meterlo al buen camino del cual no debe haber salido, pero no de encerrarlo en un reformatorio. Yo soy contrario a los reformatorios y a todos los que piensan en que el reformatorio puede ser un remedio para la juventud o para los chicos del carnaval. Vamos a hacer una pausa, se nos ha escapado el tiempo, nos queda mucho material, pero ya volverán estos temas. A nosotros nos importan, saben ustedes, desde el primer día que hacemos bajada de línea. Hacemos una pausa, Julieta. Bueno, Florencia Arieto dice: los menores que delinquen no mueven el amperímetro de la tasa de criminalidad. Julián Axat dice: el reclutamiento de jóvenes para el delito tiene que ver con las tramas del autogobierno policial y regulación del delito. Dice: no hay que romantizar a los pibes, hay que encontrar el punto complejo que evite respuestas brutales. Y Alarcón: el sistema tal como está es muy eficiente. Cuando quieren cerrarlos, no pareciera necesitar otra ley. Bueno, más que una bajada de gracias línea, a todos. Hoy queríamos compartir con ustedes
una serie de reflexiones para que ustedes también nos ayuden a nosotros, que la bajada de línea sea entre todos. Nos despedimos con curtidores de hongos. Quiero decirle quiénes son los curtidores de hongos. Una murga colosal de Uruguay. Genial. Una gran murga que tiene esa capacidad reflexiva de las murgas con algo que se llama Ningún pibe nace chorro. De esta manera nos vamos a ir para dejarlos pensando también en ese título. Hasta el domingo, Julieta. Hasta el domingo, Víctor Hasta Hugo. el domingo, si Dios quiere, amigos. Pero una vez tuve un sueño, soñé que éramos iguales. Yo tengo tu mismo origen en el vientre de una mujer. Yo nunca quise ser malo ni andar lastimando a nadie. Ojalá me hubieras visto, me hubieras cuidado antes. Cuando fui quedando solo y mi sueño se truncó. Hoy soy la nueva pandemia que agitan para asustarte. Y solo se agarra un chumbo, salgo en la televisión. Lo que hice ya está hecho, no voy a justificarme. Pa' mí ya no pido nada, igual me la voy a arreglar. Pero son muchos gurises que están creciendo en la calle. No salgas a perseguirlos, acércate para abrazarles. Que un libro y un mismo tiempo pueden más que tu temor. Que un libro y un mismo tiempo